Siempre es un gusto para mí estar aquí en Rufino, dando cuenta de, por una parte, el quehacer legislativo y por otra parte, temas de naturaleza política. Desde lo legislativo me importa destacar, por ejemplo, que en Cámara de Diputados en la última sesión aprobamos un proyecto de declaración que integró distintos proyectos que hemos presentado legisladores, uno de los cuales era el mío, en las que expresamos un claro rechazo a lo que fue el último dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que ha sido un despropósito poner en el mismo plano, en el mismo relieve, lo que son los delitos de lesa humanidad con lo que son los delitos comunes, que además las leyes siempre se encuadran en tiempos históricos y nada amerita que salga este dictamen a contramano de lo que fue la gran política que en materia de derechos humanos sostuvo la Argentina en los últimos tiempos, que le permitió ganar prestigio en organismos internacionales, a contramano de lo que es la búsqueda incluso de una genuina reconciliación, porque cuando aquí aparecen los mensajes que, por ejemplo, el Papa Francisco hace para una reconciliación nacional, desde ya que todos adherimos a esa idea, pero obviamente no fuera del esquema de la búsqueda de memoria, verdad y justicia que este país y esta democracia necesitan. Así que, de hecho, esta expresión tiene que ver en rechazar ese dictamen dividido que hizo la Corte, expresar nuestro profundo malestar, porque atenta con los valores de derechos humanos, porque además tiende a posibilitar que se recreen los negacionismos que se han dado en los últimos tiempos de muchos sectores minoritarios, autoritarios, que niegan la tragedia enorme que dio el país con la dictadura militar, y a genocidas y a represores, de alguna forma, empieza a darles el respiro, un beneficio de un 2x1 que no les corresponde, y es más, propicia una especie de indultos o amnistías que son absolutamente inconvenientes de la salud misma de la democracia y del respeto a nuestra historia. Así que esto ha sido aprobado por la Cámara, y también en el caso que tiene que ver con nuestro partido, el Partido Justicialista, del cual soy secretario de Derechos Humanos, hicimos una declaración en el mismo sentido. Así que ese es un punto que me importa destacar y afirmarlo, porque hay que multiplicar las voces. Hoy había varias movilizaciones, se están dando para que se vayan expresando en distintos escenarios este tipo de cuestionamientos, para que ojalá, por ejemplo, desde la Legislatura Nacional rápidamente se disponga una normativa que impida que esta decisión de la Corte pueda avanzar, para que ojalá se activen más expresiones incluso del propio Gobierno Nacional, como de algún modo algunos hombres como Garabano han planteado, para que todos tomemos distancia y quede aislado este conjunto de 3 integrantes de la Corte, de los cuales 2 lamentablemente habían sido ya propuestos por un mecanismo que era violatorio de normas constitucionales, porque eran nombrados hasta por decreto presidencial, cosa que tuvo que darse marcha atrás por absolutamente improcedente. Así que, en ese sentido, uno de los puntos que me importaba destacar era esto, por la actualidad que tiene. Y después, se menciona de que sería muy importante que el presidente de la República opine ayer, en todos los medios de comunicación a nivel nacional se mencionaba justamente que sería importante que el presidente de la República dé un mensaje. Yo entiendo que ya hay algunas voces que dentro del propio espacio Cambiemos están entrando a darse cuenta de que no se puede convalidar con el silencio este tipo de decisiones, que acá realmente esto atenta contra lo que es incluso el prestigio ganado por Argentina en organismos internacionales en esta dirección. No nos olvidemos que Raúl Alfonsín había planteado el juicio, había planteado el nunca más, había planteado una acción de fuerte valentía frente a estos genocidas, y no olvidemos que después el kirchnerismo, Néstor Kirchner también tuvo actitudes que lograron que la Argentina plasmara en materia de derechos humanos una política de Estado, y aquí esto da una marcha atrás que realmente no es saludable, y desde ya obviamente ha encontrado un rechazo, un revulsivo social muy pronunciado. Así que ojalá desde el mismísimo presidente a los legisladores, a todos los sectores políticos, rápidamente pongan en marcha mecanismos desde lo político para evitar que este despropósito hecho por algunos miembros de la Corte, 3 miembros de la Corte, pueda generar un
hecho tan pernicioso como es otorgar el beneficio del 2x1 a quienes son autores de delitos de lesa humanidad, cuando incluso en el país está en discusión si este beneficio corresponde a los delitos comunes. Resulta ser que ahora se ha planteado para este tipo de delitos. Es inadmisible. Bueno, por otra parte, estamos siempre trabajando, propiciando iniciativas, y en ese sentido este año voy para que, por ejemplo, puedan tratarse algunos proyectos de ley que el año pasado los propuse en la legislatura, y en ese sentido tiene una importancia enorme que podamos plasmar la ley de aguas. Ya el gobernador Lifchit en su mensaje ha dicho que le interesa que debatamos esta cuestión. Entonces, la urgencia amerita que ese proyecto que presenté de Código de Aguas sea para mí útil, que se incorpore al debate con el que tiene media sanción del Senado, para que no se pierda más tiempo y podamos cubrir este vacío enorme que tiene Santa Fe en materia legislativa. Es realmente incomprensible que desde el año 1901 no hayamos trabajado en este sentido, que haya un código rural con algún artículo que habla del tema y después Santa Fe exhibe una pobreza franciscana en esta cuestión. Entonces, sí o sí tiene esta provincia que tener legislado y ordenado esta cuestión, que va a entender por caso en la que hacen los canales clandestinos. Y estamos en torno a esta situación, este debate, propiciando un encuentro en los próximos días en la ciudad de Venado Tuerto para dar también un espacio de participación a todos. Por eso me interesaba hacerlo saber por este medio, para que nutramos a esto que es la sanción de esta ley con la participación de todos, especialistas y gente interesada en el tema. De hecho, hubo un foro en Rosario, hubo otro foro en Santa Fe, recogen voces de la opinión para que, sumados a los proyectos legislativos, podamos plasmar una normativa que sea realmente eficiente. Claro, también convengamos, a fuerza de ser sincero, que la ley puede ser estupenda y saquemos la mejor redacción, pero en estos tiempos de emergencia, de dramatismo, uno tiene que exigir que el gobierno de la provincia haga las obras pendientes, que habría que haberlos hecho mucho tiempo atrás. El gobernador anunció en ese mismo discurso que también que había conformado un Consejo Hídrico Productivo Provincial. Es una buena iniciativa y es bueno que se busque consensuar las obras públicas estratégicas que hacen falta para esta provincia, pero convengamos que esto es a destiempo, que esto habría que haberlo planteado hace mucho antes, que la agenda pública lamentablemente no reconoció esto en primerísimo plano, la cuestión hídrica. Entonces, ahora que el agua nos tapó el cuello, ahora aparecen, obviamente este tipo de cosas que realmente son sí o sí imperativas que se hagan, pero lamentablemente es tarde en muchos casos, porque lo que está pasando con La Picasa, lo que está pasando con Merincue y en muchos otros lugares realmente es dramático. Así que ahí, por supuesto, estamos reclamando que se hagan obras y siendo solidarios en la emergencia. Solidario en la emergencia implica de pronto colaborar con las barreras de defensa y contención que se hacen en Merincue, que tiene la laguna casi a punto de entrar al casco urbano, con algunos evacuados. Bueno, estas son las cosas de este momento tan triste y tan preocupante, con tantas pérdidas en lo económico que tiene Santa Fe. Diputado, desde Antonio Bonfatti hasta el momento actual no funcionaba. En el momento cuando estuvo Bonfatti, que el agua estaba muy baja, que se podía haber trabajado. Hace 6-7 meses que nosotros ya sabíamos que la situación cada vez iba empeorando en La Picasa. Hoy en La Picasa, en Merincue, vemos una inacción en estos últimos tiempos muy grande. Bueno, en Merincue no funcionaban las estaciones de bombeo, ahora hay 7, pero entre algunos meses no funciona ninguna. Acá andaba un solo motor. Claro, estas son las cosas que llaman precisamente la atención. Los errores garrafales de quienes tenían responsabilidad, que actuaron con cierta indolencia, incluso a veces haciendo esfuerzos, pero esfuerzos dispersos y sin una hoja de ruta muy fuerte, porque aquí me conta que Vialidad Provincial hizo convenios con comunas para hacer caminos alternativos para poder sacar la cosecha, y hoy la gran mayoría de esos caminos están tapados por las aguas. Entonces, todo esto ha sido también parte de esta historia, donde hay que consignar que hasta un funcionario provincial del área renunció diciendo que no se había actuado con fuerza, por ejemplo en el Comité Interjurisdiccional, donde con Córdoba y con Buenos Aires tenemos que discutir esta cuestión. Así que realmente es un
es un tema que merece una fuerte autocrítica por parte de la provincia, porque los costos que hoy se están pagando son enormes. Diputado, o sea, sabemos que el tema de la Ruta 7 es un tema nacional, pero alrededor de la casa hay muchísimos productores que hoy están sufriendo todas estas consecuencias. Sí, y esas consecuencias desde lo económico, de lo humano, son terribles, ¿no? Porque está el costo económico, está el costo humano, está el costo moral, vidas que se han entregado a un trabajo y hoy se encuentran con que todo ese esfuerzo aparece perdido bajo las aguas. Entonces, esto es inmedible. Se puede medir una parte, que es lo cuantitativo, pero el otro costo moral es algo que no alcanza a ser medido, y creo que es un momento de honda preocupación. Así que desde ya uno, desde este lugar, va a seguir exigiendo que se hagan las obras, acompañando a los productores, acompañando a la gente, a las comunidades, y trabajando en un punto concreto uno puede hacer, que es en una legislación. Eso sí me importa, por eso quería convocar a que todos nos sumemos acá con Juan Carlos Duhalde, presidente del Comité de Cuenca de la Picasa. Hemos hablado mucho y la idea es poder rápidamente generar un encuentro y un plan de dirección de los recursos presupuestarios para que se ejecuten canales que en la emergencia actúen y se hagan las obras estratégicas. Diputado, justamente Juan Carlos Duhalde ha manifestado a todos los medios que le han hecho notas, aquí en Rufino también, donde habla de que 1,5 centímetros sube la Picasa todos los días. Claro. Y que en 30, 40 días estaríamos en el desborde. Hoy estamos hablando de un canal que puede llegar a sacar 6 o 7 claro. Metros cúbicos por segundo, y están entrando 70 metros cúbicos sí. de la laguna, o sea que es imposible que se pueda regularizar. Sí, estamos sujetos también a que el régimen de lluvia no siga siendo tan grave, estamos sí. Expuestos a contingencias. Es un momento dramático y obviamente en este momento dramático o de urgencia lo que hay que hacer en lo inmediato es medidas de defensa. Ahora, usted que está en contacto con todos los diputados, senadores, con el gobierno actual, ¿les interesa el sur de Santa Fe? ¿Les interesa el tema de la Ruta 7, el tema de...? Del gobierno nacional yo no observo, desde el gobierno nacional no observo una posición que sea de gran compromiso para que este tema se ordene. Pareciera ser que este tema no adquirió el dramatismo a nivel nacional que sí lo tiene lo que estamos viendo aquí en la zona. Creo que hay que también exigir que la nación se comprometa aún más en aportar para la solución de esta cuestión. Creo que hay que exigir, así como lo hacemos sobre el gobierno de la provincia, también sobre el gobierno nacional, para que realmente aparezcan no solo a declaraciones de emergencia, que está bien que se produzcan, incluso hacen los beneficios impositivos, pero tiene que darse concretamente una asistencia mucho mayor. Días atrás le pedimos al gobierno de la nación, me voy de tema, ¿no?, pero por el tema Sancor, que aparezca, porque también había frente a esa cuestión, que era la hecatombe de la principal industria láctea de la provincia, una especie de, bueno, que se arreglen por lo que fuese. Y acá esa actitud no me parece para nada positiva. Hace 15, 20 días el gobierno nacional anunció créditos para los productores de la Picasa. ¿Quién puede sacar un crédito? Por eso digo que esa gente que está bajo el agua. Bueno, no eso es una inundación de 2 meses, 3 meses. Ese es el punto. Se anuncian líneas de crédito que la verdad que quién los puede aprovechar y para qué, dónde está la posibilidad de que ese crédito sea realmente eficiente y una respuesta concreta. Así que ahí está el tema de que no se tomó debida nota de lo que es el dramatismo, y me parece que la provincia de Buenos Aires, con este bloqueo que ha hecho entre la Corte Suprema, ha resuelto temporalmente una cuestión, pero ya ni eso le va a alcanzar porque está el desborde de la Picasa generando cada vez mayores perjuicios, y la situación de Junín obviamente pasa a ser también de riesgo. Entonces creo que este comité interjurisdiccional que avanza con pasos tan lentos tiene también una mora en su quehacer. Esto obviamente, he participado en Rufino en la reunión del comité interjurisdiccional hace casi un año atrás, Salón Verde de la Municipalidad. Un año después, si nos vemos a reunir, sería más o menos para decir lo mismo, para decir que se agravó el tema, pero yo recuerdo que hace un año atrás estuvieron la idea de generar los 3 ministros en el Salón Verde. Estas son las cosas donde realmente
hay una mora, una lentitud, una cierta indolencia que pareciera ser que se va a venir un drama. Esto uno lo vio también en otras cuestiones, el tema de transporte, para ir a otro ejemplo. A veces veíamos el tema de lo que pasaba con el servicio de transporte interurbano de pasajeros, lo observábamos todo, hacíamos pedido de informe, hacíamos procesos de comunicación, mucha iniciativa, la gente se quejaba. Bueno, ¿qué pasó? La tragedia de Monticas. Entonces a partir de ahí se dice, discutamos la ley de transporte. Bueno, está bien. De hecho, presenté un proyecto el año pasado por la ley de transporte, porque la que tenemos data de 1935. Había que hacerla sí o sí, pero ¿qué? Pasó la tragedia para discutir esto como correspondía. Así que lamentablemente creo que los gobiernos, en este caso el provincial y o también el nacional, lo que no hacen adecuadamente es poner la agenda en los lugares que corresponde a algunas cuestiones. El diputado Rey, el corresponsal de Venado Tuerto nuestro, nos mencionaba que en Venado Tuerto hoy hay un problema muy grande que es la ruta 8 por el gran tránsito en relación a la que está cortada de la ruta 7, y eso puede traer aparejado problemas en Venado. Bueno, incluso un título de un medio que ante una nota que dice que no es otra alguna la Picasa acá en la zona de Venado Tuerto, un título quizás tremendista porque es casi incomparable, pero sí digo que hay riesgos concretos en la zona periférica de Venado Tuerto que está afectando realmente a varios barrios. Entonces esto está en un proceso que agudiza las zonas de riesgo a niveles insospechados, a niveles que son catastróficos, y nos obliga a todos a estar sumamente atentos y alertas. Diputado, lo vimos al ingresar que estaba hablando muy seriamente con el responsable del justicialismo de Rufino. ¿Lo estaba convenciendo para que esté en su espacio? Bueno, el tema político es un tema que a nosotros nos importa este año, un año que ya la dinámica electoral empieza a ponerse en marcha, y por supuesto que estamos recorriendo el departamento también en lo que es la afirmación de un espacio que con la diputada Giacone hemos puesto en marcha, se llama Mística Peronista. Allí nosotros queremos recuperar la identidad, la mística, la fuerza que históricamente tuvo el justicialismo, y queremos que en la lista de diputados nacionales queden consagrados algunos elementos. Primero, es un elemento discursivo claro. Nosotros tenemos que ofrecer a los santafesinos una propuesta opositora a lo que son las propuestas del Frente Progresista que expresa el gobierno de la provincia y del Frente Cambiemos que expresa el gobierno de la nación. Nosotros tenemos que ser capaces de generar una propuesta superadora. Desde esa crítica, ser capaces de enhebrar justamente algo que enamore y entusiasme a los santafesinos. Y además la lista tiene que garantizar dos puntos básicos: que haya un punto de unidad y un punto de militancia como elemento de referencia. Sin estos dos puntos la lista va a tener limitaciones. Es decir, el hecho discursivo debe ser claro. No estamos para ser furgón de cola, ni del PRO ni del Frente Progresista. Primer punto, claro, no tenemos que andar renegando nuestra identidad, nuestra historia. Somos justicialistas, somos frentistas de esta concepción doctrinaria, y desde este lugar nosotros generamos una propuesta y una idea. ¿Y quiénes la tienen que representar? La tienen que representar aquellos que hagan puntos de unidad y puntos de militancia. Por eso no estamos, por ejemplo, con la lista que propicia a Agustín Rossi como primer diputado, no porque no haya méritos en los compañeros, simplemente decimos que es una propuesta que no nos da la contención del conjunto del tejido del justicialismo. Expresa en todo caso a una parte, a un sector, un mensaje, un discurso. Nosotros tenemos otra lectura. Nosotros somos los que propiciamos un peronismo más abarcativo, un mensaje más contenedor, que ha desarrollado en estos tiempos un grado de autocrítica interna que entendemos valioso, que el peronismo se lo debía después de haber sido derrotado. Nosotros queremos expresar un peronismo que tampoco se flagela con la autocrítica, pero sí que es capaz de tener una visión, de hacer una forma de proponer nuestro proyecto distinta para el conjunto de los santafesinos. Así que en ese sentido, hoy estamos tratando de construir esta unidad con Mística Peronista, que es nuestro espacio, sumado a lo que puede ser el proyecto que han hecho senadores, que han hecho algunas comunas, que incluso dialogamos con el senador Perotti. Estamos viendo si podemos sintetizar esto en una lista única, que obviamente tendrá que competir con la lista que hoy lidera Agustín Rossi. Esto es lo que estamos haciendo, y por supuesto viendo qué sectores de Rufino acompañan esta idea. Entonces
trataré de hablar con la mayor parte de los dirigentes rufinenses y compañeros y militantes de este peronismo que tiene tanta historia en Rufino para ver cuáles son los sectores que pueden acompañar esta construcción provincial. En ese sentido he hablado, sí, como bien me decías recién, con quien ha sido un ex intendente muy meritorio de la ciudad de Rufino, pero hablaremos con todos. La idea en este tiempo, faltando un mes, con un congreso provincial mediante, que es el 24 de mayo, es justamente conversar con todos y a todos hacerle esta reflexión, ¿no? La necesidad de que encontremos un peronismo que sea competitivo y victorioso, porque ¿de qué nos sirve armar una lista que después no sea competitiva frente a la propuesta de Cambiemos o la propuesta del Frente Progresista? Este es el gran debate, el gran desafío que tenemos que hacer.